charla, más bien es una charla pequeña. Ok, ¿cómo surge esta pequeña charla que podemos decir? Porque estamos viendo en neuropsicología un paciente que tiene una lesión en el ventrículo lateral, que tiene ahí un quiste que hay que atenderlo. Entonces vamos a ver la base fundamental de la anatomía para ir entendiéndolo. Para ello vamos a ir platicando sobre las estructuras subcorticales. Y para ello vamos a utilizar, vamos a ver también si se puede ver, hasta dónde se puede ver bien la utilización de un cerebro humano, para ir viendo las estructuras subcorticales. Espero que la podamos ver sin que... Ok. Sin que caiga sobre la computadora, porque voy a necesitar ponerlo hacia la computadora para que se pueda ver bien el cerebro. Entonces, estaré protegiendo más bien la computadora. Voy a ponerla acá. Y aquí está. Podemos ver el cerebro. Tener un cerebro en la mano, un cerebro humano, es la joya de la naturaleza, la estructura de la naturaleza más bella que podemos encontrar y poderla ver y estar trabajando con ello. Pero bueno, tenemos el cerebro humano con todas sus características, sus surcos, sus circunvoluciones. Después en otro momento hablaremos de ella. Pero hoy nos vamos a dedicar a las estructuras, una de las partes de las estructuras subcorticales, los ventrículos. Vamos a ver, sistema ventricular. Ok. Para ello, veríamos la parte del cerebro. Ok. Aquí tengo un cerebro también humano, pero cortado, para poder ver el interior, cómo está. Este está todo el lado, el ventrículo, estamos en el ventrículo derecho, ¿ok? Le hicimos un corte en la parte, en lo que va a ser la cisura interventricular y sacamos el ventrículo. Baja un poquito ahí, hecho. Estamos haciendo el corte en la parte interior. Vamos a ver la cara medial, la parte de la cara medial, y podemos ver al interior toda esta parte que está aquí, le vamos a llamar corteza. La corteza va cubriendo completamente todo el encéfalo, todo el cerebro. Y al hacer el corte en la cara medial, pues cortamos todo esto que va a ser, vean ustedes, aquí estamos hablando, la circunvolución del cíngulo y el cuerpo calloso. Ok, el cuerpo calloso. Tenemos aquí el cuerpo calloso, tenemos la circunvolución del cíngulo, pero lo que vamos a ver son estos espacios que están acá. Estos espacios lo podemos ver y podemos ver en el interior del cerebro cómo se ve el espacio hacia adentro, el asta lateral y el asta que va a estar a la parte frontal. Estamos en la parte frontal y aquí estamos viendo cómo está la parte de... perfecto, ahí se ve mejor, Jorge. Aquí podemos ver. Toda esta estructura que está acá, esa es la corteza que está aquí arriba. Y toda la parte que está acá en medio, le vamos a llamar estructuras subcorticales, o sea, la que está debajo de la corteza. Vamos a ir viendo todas estas estructuras subcorticales, pero ahorita lo más importante, vamos a ver los espacios. Este es un espacio, un vacío que está aquí en el cerebro.
es el ventrículo lateral. Vean ustedes las paredes del ventrículo, como se ve, son lisas completamente y se va hacia atrás, hacia la parte occipital, y se va hacia adelante y se incorpora y se va hacia afuera y hacia abajo y hacia adentro, y se ve el ventrículo lateral, pero vamos a ver al interior, si podemos ver un poquito más allá, vean ustedes cómo se va y se profundiza hasta la parte de la porción anterior del lóbulo frontal. Ahí tenemos. Ok, bueno, eso lo estamos viendo. No puedo decir en vivo y a todo color, sería muerto y a todo color, pero aquí lo estamos viendo. Vamos a pasarnos a las estructuras subcorticales, pero las vamos a ver en una imagen para poderla ver en mejor condición. Pero ya vieron, ya localizaron aquí en la parte donde está el cuerpo calloso. También tenemos la circunvolución del cíngulo. Vean ustedes la C, cómo está hecha la circunvolución del cíngulo. Y detrás de la circunvolución del cíngulo y de la arribita del cuerpo calloso, perdón, debajo del cuerpo calloso vamos a ver el ventrículo lateral, que se ve perfectamente bien. Y aquí en la parte de anterior vamos a ver cómo aquí se forma, vean ustedes, cómo el ventrículo lateral hace una bajada y hace una especie de entrada, que se llama el agujero de Monroe, y ese agujero de Monroe, aquí está, lo estoy separando para que vean el agujero de Monroe, lo que podemos ver en el agujero de Monroe, que es donde estaba el quiste sinovial y estaba tapando el ventrículo, y entonces empezó a dar un problema de cefalea, un dolor de cabeza constante. De eso estaríamos hablando en el caso clínico número 4 que estamos trabajando. Bueno, vamos a verlo en imágenes para que ustedes lo puedan ver en mejor forma. Bien, en este momento, alguna pregunta antes de que yo me quite los guantes? Buenas tardes, Aney. Buenas tardes. Ya son tardes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá antes que yo me retire los guantes para ir viendo las imágenes en la video? ¿Algún comentario, alguna idea que tengan? Bueno, ok, seguimos entonces la plática. Voy a retirarme los guantes, ya después ya no puedo tocar los demás, pero vamos a trabajar ya con imágenes directas. No, ya, gracias. Bueno, entonces pasamos, Jorge, pasamos a las imágenes de las que tenemos en las estructuras subcorticales. Entonces, para eso voy a desplazar la computadora hacia adelante para que puedan ver ustedes las imágenes y van a dejar de verme a mí. Vamos a empezar a trabajar con las imágenes. ¿Se ve bien allá? No, más cerca de la... apágame la luz. Ok. Hasta ahí la podemos ver. Bueno. Bien. Ya tenemos la visión de esta parte de la estructura subcortical. Bueno, decía yo que tener en las manos, aquí lo que podemos ver en la imagen es el tallo cerebral. Entonces tengo agarrado el tallo cerebral y la podemos estar observando esta
esta parte. Las estructuras subcorticales son todas aquellas que están por encima del tallo cerebral y por debajo de la corteza. Vamos, la siguiente. Ok. Entre las estructuras subcorticales vamos a encontrar 4 grandes estructuras que podemos empezar a diferenciar. Uno se llama los ventrículos, el otro son los ganglios cerebrales, el sistema límbico y el diencéfalo. Son 4 estructuras que vamos a ver en las estructuras subcorticales. Todos estos que están aquí arriba son los ganglios. Dentro, a los lados de los ganglios, vamos a ver los ventrículos. El sistema límbico lo vamos a encontrar en todas las estructuras de la cara medial del cerebro, pero también las vamos a encontrar en el lóbulo temporal, donde va a estar la amígdala y donde va a estar el hipocampo, para este lado. Ok, entonces volvamos a decir, todas estas que están aquí por encima del tallo, vamos a encontrarle, le vamos a llamar estructuras subcorticales. Son 4, ventrículos, ganglio límbico y diencéfalo. Los que hoy vamos a trabajar más van a ser los ventrículos. La siguiente. Bueno, vamos a pasar el examen, pásalo, 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 pásalo. Ok. Vamos a ubicarnos primero en las estructuras antes de pasar a la plática. Bueno, también vamos a hablar del fornix en otra siguiente cápsula. Aquí vamos a ubicarnos, aquí está el epitálamo. Todas estas estructuras que están aquí abajo, donde se ve esta estructura como un ojo, los antiguos egipcios le llamaban el ojo de Horus. Ahí que es el ojo que ve todo lo que pasa. No es necesario la imagen, sino la persona que esté, sino que siempre te está vigilando. Entonces tenemos 4 estructuras que van a estar formando el diencéfalo, que son el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y toda esta parte que se va hacia la hipófisis, se lo vamos a llamar hipotálamo. Estas son las 4 estructuras del tálamo. El tálamo sirve para percibir todos aquellos sentidos, todos aquellos estímulos que son del medio ambiente, del medio externo. Esto llegan todos aquí al tálamo, a excepción del sistema olfativo, que ese es el que va directamente hacia amígdala. Aquí podemos ver todo lo que recibe y el hipotálamo recibe todas las partes de estímulos internos. Entre ellos dos está toda la recepción. Y tenemos aquí donde están los tálamos, el diencéfalo. Aquí podemos ver también el hipotálamo, la hipófisis y la parte que son atrás del hipotálamo, que va a ser los cuerpos mamilares. Bien, vamos a ver el tallo cerebral y vemos también las estructuras que van a ir el conducto de Silvio y el cuarto ventrículo, que estaríamos viendo cómo va a estar los ventrículos. La siguiente. Ok, esta es parte de lo que tenía yo agarrado. Vamos a ver los ventrículos cerebrales, ganglios basales, límbico, y la siguiente. Hablemos de los ventrículos que van a estar en el cerebro. Los ventrículos cerebrales son espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo y entonces va a ir en diferentes momentos y en diferentes lugares pasando el líquido cefalorraquídeo hasta bajar por la parte vertebral. Entonces vemos los ventrículos laterales, vemos el tercer ventrículo, vemos el acueducto de Silvio y vemos el cuarto ventrículo. Esta es la estructura que vamos a ver dentro del cerebro. Ahorita la vamos a ver en mejor condición. La siguiente. La siguiente. Bien. Vamos a ver estas estructuras, estos espacios. No son prácticamente una estructura, sino son espacios que vamos a ver dentro del cerebro. Vamos a ver, son 2 ventrículos laterales que van a estar abarcando toda la parte superior del cerebro. Tenemos también, ya bajando a la parte interna,
casi cerca del tálamo, aquí sería el tálamo, pero aquí vamos a ver el tercer ventrículo. A los lados del tercer ventrículo vamos a ver las estructuras talámicas. Del tercer ventrículo sale un tubo que va bajando, pasa por toda la parte del mesencéfalo y llega hasta el lateral donde está el cerebelo, perdón, y aquí vamos a ver el cuarto ventrículo. Entonces, lo importante son dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Entonces, para que vean, los ventrículos laterales, vamos a ver las partes importantes. Del ventrículo lateral tiene un cuerno anterior que está en el lóbulo frontal, el cuerpo del ventrículo que va a abarcar toda parte de lo que va a ser el frontal, el parietal y una parte tantita del posterior, del lóbulo posterior, y aquí vamos a ver el cuerno posterior, que va a ser hacia la parte posterior. Aquí sería la parte anterior, frontal, y la parte posterior, occipital. También se deriva hacia abajo, va por lo que va a ser el lóbulo temporal, hacia adelante, y se va a llamar el cuerno inferior. Cuerno inferior, cuerno anterior, cuerno posterior. Son los tres cuernos, o astas, se le llaman también, se le conoce como astas, lo vamos a tener de lo que van a ser el ventrículos laterales. El otro lado, el otro ventrículo está aquí, también lo podemos ver. Ahorita vemos la proyección en una proyección frontal. Entonces son dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y el cuarto ventrículo unido por el conducto de Silvio o el acueducto cerebral. Hasta ahí vamos, la siguiente. Ok, las partes ya las habíamos visto. En la parte del ventrículo lateral vamos a ver el cuerno frontal, el cuerpo. Esta parte donde se unen las tres estructuras que van a ser el asta temporal, o el cuerno temporal, o el cuerno occipital, y el que proviene del cuerpo, le vamos a conocer como trígono. Esta es la unión de donde están los tres, se llama trígono, de tres uniones. Y aquí estamos viendo el cuerno occipital y aquí el cuerno temporal. Aquí podemos ver las estructuras del tercer ventrículo. El cuarto ventrículo se comunica a través de un agujero que se llama agujero interventricular o agujero de Monro, pasa el líquido cefalorraquídeo y va aquí. La lesión la tenía exactamente en esta zona. Entonces aquí estaba el quiste. Y entonces al crecer tapaba esta parte del conducto y empezaba a producir los dolores de cabeza. Aquí tenemos el tercer ventrículo, esa es su estructura. Aquí está el infundíbulo del tercer ventrículo. A esta parte, que es muy importante, se le llama masa intermedia, que es la que une los dos tálamos, y lo tiene aquí, y aquí atrás, en esta parte, estaría un tálamo, y aquí estaría el otro tálamo. Los dos tálamos van formando el tercer ventrículo. Bien, ahí estamos. Ok. Después sale el tubo, el acueducto de Silvio, y vamos a llegar al cuarto ventrículo. La siguiente. Bien, eso es para poder ver la proyección de cómo se verían los ventrículos dentro del cerebro. Podemos ver la proyección del ventrículo. Vean ustedes la proyección lateral hasta la parte donde estoy hablando sería lo frontal, y la parte posterior estaríamos hablando del occipital. Lo estamos viendo de frente. Vean ustedes cómo el ventrículo abarca casi toda la parte de lo que va a ser recuerdan ustedes el hoyo que habíamos visto, el espacio que vimos en el cerebro, igualito, solamente que se va hacia lo que es el posterior, al lóbulo posterior, y la parte anterior. Vean en la parte anterior cómo no llega a la punta de la corteza cerebral, pero sí está en la parte anterior y se pega o está muy cercano a la cara media. En la cara media, allá inicia, va hacia afuera, hacia adentro, va hacia afuera, hacia adentro y baja hacia el lóbulo posterior. Esta es toda la estructura de los ventrículos.
cuando ustedes vean las tomografías y las resonancias magnéticas, van a ver, se van a guiar inmediatamente por lo que son los ventrículos. Aquí vemos cómo se une este ventrículo. ¿Se ve bien? Ok. No veo la contestación, pero me imagino que sí se ve bien porque lo estoy viendo por acá a los lados. Entonces, bien, decía que de los ventrículos laterales baja, cae hacia el líquido cefalorraquídeo, baja hacia el tercer ventrículo. Vean ustedes cómo está formado el tercer ventrículo, entra de este lado al tercer ventrículo de este lado, tercer ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y se une hacia lo que va a pasar hacia la estructura del conducto de Silvio, pasa directamente por el mesencéfalo y baja al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo siempre lo vamos a reconocer porque tiene una figura de rombo. Esta parte es una figura de rombo, entonces la podemos ver. Entonces ya habíamos visto los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, los agujeros de Monro. Aquí bajamos y vamos a ver aquí también otros dos agujeros, es uno de Luschka y el otro de Magendie. Bueno, si lo vemos en una imagen con líquido para poder ver el interior, entonces podemos ver otra vez los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y cómo se comunica hacia el cuarto ventrículo, y lo podemos observar. Esa sería la estructura viéndola desde el frente también, y la podemos ver cómo está hacia la proyección en el cráneo. La siguiente. Bueno, también podemos ver y observar las estructuras, cómo está en una proyección anatómica para poder ver cómo están las estructuras en la parte interna del ventrículo lateral, cómo están los cuerpos en donde se produce el líquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica, donde trae la sangre, llega la sangre y se empieza a transmitir, o sea, toda la parte de la sangre va tomando el líquido suero y todo, y pasa y se forma el líquido cefalorraquídeo. Aquí estarían formando directamente la producción del líquido cefalorraquídeo en toda la parte anterior. La siguiente. Ok, para poder ver cuál es la proyección hacia las estructuras del cráneo, podemos ver desde el añón hasta el pión, donde va a estar, trazamos una línea para poder detectar dónde están los ventrículos. La siguiente. Vean ustedes dónde está la línea y podemos ver desde la parte anterior de la frente hacia la parte posterior, trazando la línea. Vean ustedes cómo aparecen los espacios. Ahí lo vamos a encontrar casi todos los ventrículos laterales, y el tercer ventrículo van a estar completamente dentro del cerebro. El acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo van a estar en el tallo cerebral. ¿Qué me estaban hablando? En el tallo cerebral, ¿ok? Lo podemos ver allá. Entonces está el agujero de Luschka, le decía yo, y el agujero Magendie un poquito lateral hacia la parte de la estructura hacia el cerebro, hacia el cerebelo, perdón. La siguiente. Los ventrículos, si hacemos el corte para que vean ustedes cómo los ventrículos laterales están por encima de la línea trazada que habíamos comentado para el corte, y también el tercer ventrículo también se encontraría por encima. La siguiente. Ok, para ver todo el trayecto de los líquidos que va a ser, ¿preguntaron? No, creo que fue WhatsApp. Ok. Estaba viendo esta parte. Entonces podemos ver el trayecto del líquido cefalorraquídeo. Se va produciendo en los plexos coroideos. Recuerdan que habíamos visto los plexos coroideos, el lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Se va produciendo en el ventrículo lateral, pero también hacia el tercer ventrículo vamos a encontrar
producción de líquido cefalorraquídeo, hay también cuerpos coroideos, y también en el cuarto ventrículo vamos a encontrar todo lo que son los plexos coroideos de los ventrículos. Entonces, el ventrículo lateral se produce en el ventrículo lateral, se produce en el tercer ventrículo, se produce también en el cuarto ventrículo. Solamente que la producción es mayor en los ventrículos laterales al tener mayor cantidad de cuerpos coroideos. Y se produce acá, baja por el agujero de Monro, que va a estar acá. El agujero de Monro baña todo lo que es el líquido del tercer ventrículo y después entra al conducto de Silvio y va directamente pasando hacia lo que es el cuarto ventrículo. Aquí va a pasar completamente por el mesencéfalo. Toda esta estructura es mesencefálica y va a pasar todo el conducto por allá. Hay una sustancia gris que se llama sustancia gris periacueductal, que es muy importante, lo vamos a ver también en los neurotransmisores. Aquí va a estar pasando directamente hacia lo que es el cuarto ventrículo, en esa posición que tiene siempre romboidal, y vamos a tener el agujero de Luschka y el agujero Magendie, lo vamos a encontrar por acá, aquí y acá, en estos dos lugares. Bien, después de que llega a este lado, también atraviesa esta parte y pasa por el agujero Magendie, sale y va pasando, rodea toda la capa por dentro de las meninges y va pasando, rodeando completamente al cerebro. Va en esta parte, a esta le vamos a llamar la cisterna cerebrosa medular, y aquí es donde se hace cada espacio mayor que hay entre estas estructuras, se les va a conocer como cisternas. Esta es una cisterna, aquí tenemos otra cisterna, la interpeduncular, y también tenemos la cisterna cuadrigémica o magna. Esta es la más grande. Cisterna magna, cisterna medular y la cisterna peduncular. Tenemos todo el líquido, va pasando las cisternas y por las cisternas directamente pasan por las meninges y se va a rodear completamente todo el cerebro. Pudiéramos decir que el cerebro está sostenido por el espacio lleno de líquido cefalorraquídeo, o sea, que el cerebro pierde su peso, o sea, no se siente el peso porque está sostenido por el líquido, y esto lo protege para golpes, para fracturas, para todo lo que va sucediendo. El cerebro pesa mucho menos porque está sostenido en el líquido. Bueno, la siguiente. Ya vimos todo el trayecto, ¿no? Cómo se va dando, cómo se va haciendo, y de aquí se va hacia lo que va a ser el conducto ependimario y también el conducto central medular, que es el conducto ependimario, y se va hacia los lados o la meninges hasta la parte posterior, hasta la parte más inferior de la columna vertebral, en donde hacen la raquia, el estudio del líquido cefalorraquídeo, penetran en la espalda para obtenerlo desde acá, pero más abajo. La siguiente. Bueno, esa es la pequeña charla que teníamos sobre ventrículos. Si hay alguna pregunta, háganmela porque acabamos de terminar todo acerca de ventrículos.